Y es que sabe que muchas veces la falta de oportunidades pues nos obliga a incorporarnos a la economía informal, y Mariana Sánchez nos trae esta historia. Armando prepara barbacoa desde que tiene memoria. Dice que es una tradición familiar. Él vive en Calpúhuac de Mirafuentes, en el Estado de México, en donde aproximadamente el 80% de los habitantes se dedica al negocio de la barbacoa. A pesar de ser la forma de vivir de casi todos en Calpúhuac, no es redituable. Y es que cada fin de semana, Armando y su esposa se levantan a las 4 de la mañana con el fin de preparar lo que requieren para poner su puesto. Luego viajan cerca de 2 horas para llegar al punto de venta en la calle de Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí tenemos que llegar antes de las 7 de la mañana, para que antes de las 8 ya va empezando a llegar la gente y posteriormente ya empezamos a vender. A Armando le gusta mantener la tradición que su padre y abuelo le enseñaron, pero sabe que es complicado vivir de esto, porque las ventas no son seguras y a pesar de que se enfermen, deben trabajar, porque un día sin descanso es un día sin ingresos. Lo más complicado es empezar. La verdad es empezar, porque cuando tú inicias un negocio, ahora sí que aquí no hay seguros, nada que te van a decir que si tienes pérdidas, o sea, tú lo vas a recuperar. Si tienes pérdidas, ahora sí que esas pérdidas ya son para siempre y jamás las vas a recuperar. A pesar de eso, Armando y su esposa salen a las calles a ofrecer la comida que preparan con dedicación. Claro que sí, pues hasta que Diosito diga hasta aquí, hasta aquí le seguimos, pero sí, mientras Diosito nos deje, seguiremos en este negocio, ya que es nuestra fuente de ingreso. Con imágenes de Oliver Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.